Bien, entonces empecemos. Vamos a darle continuación a la clase anterior. Ya vimos que el comportamiento que tenía un pequeño elemento conductor cuando este tenía un corte, es decir, como dos brazos básicos, ¿no? Entonces, simplemente se observaba que la onda electromagnética salía de ese elemento conductor solamente proporcionándole una forma geométrica que permita cambiar de forma intensa, de forma brusca, le digo yo, a la corriente, ¿sí? La dirección de la corriente. Solamente en esas circunstancias nosotros tenemos el fenómeno de la propagación o de la radiación hacia el exterior, hacia afuera del elemento conductor. Vimos además que existían algunos elementos que representaban a la radiación y uno de ellos, precisamente el que se había mencionado, era el patrón de radiación. Entonces, además de ese primer parámetro, además de esa característica, nosotros podemos evidenciar un sinnúmero de elementos adicionales, otras características que nos ayudan a, a distinguir una antena de otra, ¿correcto? Entonces, aún así todavía seguimos con los tipos de antenas básicos, pero aquí vamos a hacer la observación de otros parámetros, ¿sí? Entonces, eso de la clase anterior. Por lo tanto, para esta clase, para que podamos darle seguimiento, vamos a observar los parámetros. Es decir, el tema de la clase de hoy son parámetros, ¿sí? En esta y la siguiente clase vamos a visualizar solamente los parámetros que le corresponden a las antenas. Entonces, como objetivo de esta clase vamos a tener los siguientes: comprender el comportamiento de las antenas, diferenciar entre los parámetros de una antena, que es necesario precisar que hay algunas características que se definen en una antena y en otras no. Por lo tanto, hay que poder diferenciarles entre sí. Hay que saber que cuando se topa una característica, que cuando se requiere tomar una característica especial, hay que saber de qué a qué nos estamos refiriendo, si es a un tipo de antena u otro, ¿correcto? Y por otro lado, justo de esto se trataba el objetivo número 2, es decir, idealmente nosotros tenemos una antena isotrópica mediante la cual nosotros hacemos las observaciones o las medidas de todos los parámetros de las antenas reales. ¿Ok? Bien, entonces, fíjense qué es lo que nosotros tenemos en la pantalla. Primero que todo vamos a visualizar qué es lo que sucede con el comportamiento de las ondas, ¿sí? Algo parecido ya habíamos visto previamente. Sin embargo, ¿qué es lo que nos interesa aquí? Primero que todo, vamos a empezar definiendo el patrón de radiación. Dijimos que en la clase anterior ya nos aproximamos a una definición. No sé si recuerdan qué era el patrón de radiación de una antena. ¿Quién recuerda? Vimos ya un pequeño concepto, un concepto intuitivo, y dijimos que tenía un significado. ¿Cuál era? ¿Alguien se acuerda? Es el campo de radiación alrededor de la antena. Ya estamos por ahí, ¿sí? No hay que intercambiar los conceptos. Al utilizar la palabra campo, estamos hablando de otra situación, otra característica, ¿no? Entonces, sin embargo, sí, es decir, es la propagación o el comportamiento que tiene la onda electromagnética cuando es radiada fuera fuera de la antena, ¿sí? Fuera de la línea de transmisión. Entonces, de forma general lo dijimos así. Sin embargo, fíjense qué es lo que sucede. En una onda conocida, en una onda física, en una onda, como pueden visualizar, cuando una gota de agua cae en un recipiente con agua, un recipiente con un líquido, observamos el siguiente comportamiento. Fíjense aquí.
Al parecer, las ondas se generan con centro en el punto donde fue el origen o la caída del agua, ¿correcto? Sin embargo, existe una cierta área en la que eso no aparece. Eso es lo que nos interesa de aquí. Existe una pequeña franja, un pequeño espacio físico en el que las ondas no se pueden visualizar tal como las conocemos, ¿ok? Si nosotros hacemos un pequeño zoom de esa gota de agua, pudiéramos observar algo similar. Fíjense en la cercanía del origen, de la fuente de las ondas, nosotros tenemos un movimiento caótico que en la mayoría de casos no es posible distinguirlo o no es posible darle una forma matemática por lo caótico que este es. Sin embargo, al alejarnos, es decir, a medida que este conjunto caótico de ondas en las que chocan unas con otras, empiezan a alejarse, cuando se alejan nosotros ya podemos visualizar las ondas, ¿sí? Entonces, de aquí que nosotros tenemos dos ámbitos alrededor de una antena. Tenemos, se le denomina a esto campo cercano en el lugar donde tenemos el comportamiento caótico y fuera de él, cuando ya termina el campo cercano, obviamente aparece el campo lejano, ¿sí? Entonces, todo el comportamiento que nosotros vamos a evidenciar en mejor dicho, casi todo el estudio que se realiza de antenas es solamente correspondiente al campo lejano, ¿sí? El campo cercano, como dijimos, es caótico y realmente no se puede distinguir qué es lo que está pasando ahí. Por lo tanto, la única importancia que tiene para nosotros el campo cercano es simplemente la distancia a la cual finaliza ese procedimiento caótico y empieza el procedimiento o el comportamiento eh, como nosotros lo conocemos como onda, ¿sí? Ordenado, un procedimiento ordenado de las ondas electromagnéticas. Entonces, aquí yo lo demuestro con gráficas de ondas que nosotros ya podemos conocer o quizás nos hemos topado en algunas circunstancias. Sin embargo, con las ondas electromagnéticas sucede igualito, ¿sí? Sucede lo mismo. Ahora, fíjense, como ya dijimos, ahorita, desde ahorita, mientras no se diga otra cosa, vamos a estar analizando el comportamiento en el campo lejano, ¿correcto? Por lo tanto, a partir de ahorita, el campo cercano se queda en un segundo plano. Como dijimos, lo único que nos interesa del campo cercano es poder saber a qué distancia finalizó, nada más. Y eso ya lo veremos en lo posterior, en una clase posterior, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la otra característica que distingue al comportamiento? Es decir, para nosotros este comportamiento de una onda se le denomina onda isotrópica, ¿sí? ¿Por qué se le llama así? Primero que todo, porque nosotros tenemos una radiación de forma igualitaria. Si se fijan aquí, el círculo es prácticamente eh, eh, ideal, es un círculo bien formado, porque si el recipiente con el agua o con el líquido en el cual estemos haciendo el fenómeno, no tiene ningún tipo de perturbación, entonces las circunferencias que generan la fuente de las ondas, pues simplemente son casi perfectas. Y así, de la misma manera, sucede con nuestras ondas electromagnéticas, ¿correcto? Es decir, ya que estamos en el espacio, ya no estamos en un campo plano, ¿sí? Sino que estamos en un campo espacial, entonces el mismo comportamiento en 3D, ¿qué es lo que generaría? Una esfera, ¿correcto? Entonces, el comportamiento que puede reflejar esta gota de agua con, eh, con generación de ondas circulares alrededor de ese origen, para nosotros estaría representado así. Y a este tipo de fenómeno se le denomina ideal, es decir, es una
Para nosotros esta es una antena, justo en el punto central, en el punto rojo, se coloca para nosotros una antena, ¿ok? Es la fuente de las ondas electromagnéticas y tiene una radiación de forma igualitaria alrededor de él. Como estamos en 3D, alrededor significa una esfera de forma perfecta, ¿correcto? Bien, entonces, eso respecto a, a una antena isotrópica, es decir, nuevamente, una antena isotrópica es una antena ideal que no tiene ningún tipo de perturbación a su alrededor. En pocas palabras, el comportamiento de una antena en el espacio libre, ¿sí? Solamente en el espacio libre donde no tenga ningún tipo de perturbación a su alrededor, obtendríamos nosotros este tipo de comportamiento, ¿sí? Ahora, cuando nosotros ya estamos dentro de nuestro entorno real, ese comportamiento no existe. Sin embargo, ya que debería ser esa forma, la forma de radiación, el patrón de radiación, entonces para nosotros se toma como un punto de referencia para diferenciar todo tipo de características de una antena real. ¿Ok? Ya vamos a ver de qué se trata eso. Sin embargo, respecto a la forma en la cual nosotros vamos a evidenciar los patrones de radiación dentro de nuestro entorno real, eso para nosotros se denomina directividad. ¿Ok? Es decir, como concepto, la directividad es la dirección en el espacio en donde se concentra la radiación de la onda electromagnética. ¿Ok? Tomarán nota de eso, por favor, porque sale en preguntas de prueba. La siguiente semana es la semana 7 en la cual vamos a hacer todo tipo de recuperaciones o vamos a tratar de generar algún tipo de ayuda para que en la semana 8 tengamos la evaluación. Sin embargo, ya les voy adelantando, esto hay que saber obligado el significado, ¿sí? Entonces, de acuerdo a ello, fíjense, tenemos tres tipos de comportamientos, es decir, respecto a la directividad, si estamos hablando de la directividad de una antena, entonces podemos tener tres clases de directividad. La una, de una antena isotrópica, directividad omnidireccional, realmente a esto se le denomina omnidireccional. Sin embargo, en la mayoría de casos, eh, los, eh, los autores le llaman omnidireccional a este tipo de radiación, a, una, a un tipo rosquilla, ¿sí? Porque se le denomina omnidireccional porque en la vida real, en nuestro entorno, la forma en la cual se va a radiar una, una onda electromagnética realmente es esta, ¿sí? Ahora, desde el punto de vista del significado de la palabra, omnidireccional significa que en todo sentido se está radiando de la misma forma. Y en ese caso realmente deberíamos tener el comportamiento de la antena isotrópica denominada omnidireccional, ¿sí? Esa aclaración hay que tomarla en cuenta. Sin embargo, vamos a llamarle esto omnidireccional sin ningún problema, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Fíjense, ¿por qué para nosotros este es el comportamiento real? Aún así, no es tan real que digamos, ¿correcto? En la clase anterior hicimos un pequeño ejemplo, un rápido ejemplo, y ni siquiera nos salió este comportamiento, ¿sí? Entonces, qué es lo que está sucediendo? Fíjense que para la antena isotrópica, en la que se observa un comportamiento eh, omnidireccional, un comportamiento esférico del patrón de radiación, era porque se consideraba a la antena como un punto y a través de este se generan las ondas electromagnéticas alrededor, ¿correcto? Como estamos hablando en 3D, se hace una esfera. Ahora, nuestra antena, sobre todo la antena más básica que nosotros habíamos visto, ¿cómo se denominaba? ¿Cuál es la antena más básica que vimos en la clase anterior?
Monopolo. Un dipolo, ¿correcto? Entonces, el dipolo, fíjense, para nosotros representaba un comportamiento muy similar a un imán. Es decir, el imán ya tiene una estructura rectangular o, por otro lado, nuestra antena ya tenía un comportamiento de tipo alargado, es decir, no es un punto central. Por lo tanto, la forma en la cual debe radiarse no puede ser posible, es decir, no, en ningún caso, incluso aunque estemos en el espacio libre, la antena básica, que es el dipolo, no radia de forma igualitaria en todo sentido. ¿Ok? Entonces, la forma que genera es precisamente la que se denomina omnidireccional, que es esta gráfica central, y, y se le llama omnidireccional, ¿correcto? Entonces, fíjense, para nosotros esa forma de rosquilla se genera precisamente por la longitud que tiene nuestra antena. Y es por eso que se genera más o menos así. Es decir, la rosquilla se encontrará conformada de esta manera. En el eje, por lo tanto, el dipolo, la longitud del dipolo es como el centro, estaría aquí en nuestro dipolo así, ¿correcto? Así estaría nuestra antena, en la que la, la dona, la rosquilla, se podría, digamos que, insertar dentro de el dipolo, ¿correcto? Dentro de la línea de transmisión de la antena que para nosotros radia esa onda electromagnética, ¿correcto? Eso tenerlo muy en cuenta. Por lo tanto, cada vez que estamos hablando de elementos o de antenas de tipo cable, a estas antenas se les llamaba de tipo cable, el patrón de radiación, la forma de radiación, siempre va a estar en ese sentido. Por lo tanto, cuando nosotros queremos tener un dipolo radiando hacia el exterior, no podríamos colocarle, digamos que, una antena así, porque de lo contrario estaría radiando hacia la Tierra y hacia el cielo, es decir, hacia arriba en el eje Z, ¿correcto? El patrón de radiación sería de esta manera. Y eso no hace que nosotros podamos tener una recepción específica. Ahora, este es el comportamiento de una antena real en el espacio libre, aún así. Cuando ya venimos a la Tierra, cuando ya estamos en un entorno en el que tenemos diferentes elementos, incluso el plano Tierra, recuerden que el plano Tierra es muy importante para que el patrón de radiación cambie de alguna manera, ¿correcto? Entonces, a ello para nosotros se le va a denominar una antena directiva, ¿sí? Y nuevamente, como concepto de directividad se puede indicar que es la concentración de la radiación en un solo sentido del espacio desde la antena. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas? Ok. Cuando nosotros hacemos análisis de recepción, es posible, eh, es posible que nosotros podamos determinar o representar a una antena como si fuese una antena isotrópica, una antena ideal, ¿correcto? Pero solamente en muy pocas circunstancias en las cuales solamente nos interesa el alcance. Fíjense, esto casi se me pasa por alto. El alcance de la radiación puede ser cambiado simplemente eh, cambiando la directividad de la radiación, ¿sí? Ejemplo, si yo estoy radiando una antena con una antena isotrópica, digamos que con un comportamiento así, de 5 watts, ¿ok? Digamos que el centro teóricamente está radiando con una potencia de 5 watts. Esos 5 watts van a tener un alcance de 1 metro, ¿sí? Obviamente esto es teórico nada más, ¿no? Tiene un alcance de 1 metro. Si nosotros queremos hacerle direccional, primero que todo, lo que está sucediendo es lo siguiente. Ese 1 metro de alcance
es alrededor del punto de radiación de la antena isotrópica. Pero para que esta sección superior llegue a incorporarse o a meterse, digámoslo así, hacia adentro, es como una especie de globo que estamos tratando de atacharle por sus extremos superiores e inferiores. ¿Sí? Fíjense, esa sería la forma en la cual podemos hacer el patrón de radiación ya con una cierta cantidad de directividad y poder llegar desde la isotrópica hacia cualquier tipo de antena, ya sea unidireccional o directiva, ¿sí? Es decir, por eso para nosotros la antena isotrópica es la referencia, la medida respecto a la cual se pueden observar el resto de características de una antena real, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros estamos atachando a la radiación por la parte superior y por la parte inferior, ¿hacia dónde se va? Si eso es un globo y tenía una cierta cantidad de presión en esos extremos, ¿a dónde se va la presión entonces? Tiene que irse a los extremos que se encuentran libres, ¿correcto? Es decir, los extremos Los izquierda y derecha, costados. ajá, los costados, tendrían que recibir la presión que se estaría tratando de disminuir, ¿ok? Y eso hace que nosotros podamos tener un alcance distinto respecto a la antena omnidireccional, ¿ok? Por lo tanto, digamos que esto se incrementa a 1,5 metros, digámoslo así. Sin embargo, podemos incrementar esa distancia. ¿Cómo? Si ahora en vez, o ya no solamente atachándole por la parte superior e inferior, sino también por la parte posterior, entonces podríamos llegar a obtener esta antena directiva con un alcance mucho mayor, porque todo lo que debería estar aquí, toda esa presión, tiene que irse al lugar libre, ¿no? Que sería este punto de acá. Y entonces se alarga por este lado y el alcance llega a ser mucho mayor, por ejemplo, 5 metros. ¿Ok? Entonces, fíjense, con tan solo cambiar la directividad, sin aumentar las potencias, nosotros podemos obtener alcances distintos. Y eso se utiliza bastante respecto a el tipo de enlace que usted quiera hacer entre dos antenas. Por ejemplo, no es lo mismo realizar un enlace de una antena de transmisión de televisión con un enlace de datos, por ejemplo, en el que se quiere enlazar entre dos edificios distintos de dos ciudades distintas, en el que a nadie le interesa esa información, ¿correcto? Entonces, si nosotros queremos hacer una antena para transmisión de televisión, esta de aquí sería la ideal, porque radia una señal intensa a todo alrededor de su antena, ¿sí? Por lo tanto, obviamente dependerá también asimismo en dónde se esté ubicando la antena. Si su antena está en el centro de una ciudad, entonces nos interesaría que tenga un patrón de radiación así. De lo contrario, si coloco una antena en un edificio muy lejano o en una montaña, casi como las que siempre vemos, necesitamos que el patrón de radiación solamente vaya a una ciudad específica. Por lo tanto, elegimos una antena más directiva. ¿Ok? Entonces, no sé, ¿dudas, preguntas? Y si fuera para telefonía, Si es para telefonía, de la misma manera. Lo que pasa es que en telefonía, acuérdense que nosotros tenemos celdas, por eso se le denomina, perdón, células, ¿no? Por eso se le denomina comunicación celular. Em, lo que se hace es una especie de comportamiento isotrópico, digámoslo así, en el que vamos a unir diferentes tipos eh, de radiaciones esféricas. Sin embargo, ya que no se necesita tener pérdidas, fíjense, tenemos espacios en los que no existe recepción, se intenta eliminar estas partecitas. Para lograr eso es que se les une un poquito más.
Al unirse un poquito más, fíjense, uno, un poquito más, y finalmente, ¿qué es lo que me queda? Entre patrones de radiación como que se van aplastándose y es por eso que se genera una especie de célula. Y por lo tanto, dependerá de la topología, por eso es que se genera esto de aquí. Ups, acá sería. Y el comportamiento es así, pero desde el punto de vista de la antena, se necesita que sea omnidireccional, lo más omnidireccional posible. ¿Ok? Em, eso, no sé, ¿alguna otra duda? Y a esto se le denomina célula, ¿no? Por eso es comunicación celular. ¿Alguna otra duda? Tapamiento ¿cómo es? De señales en las celdas, ¿qué efecto se tiene? ¿O en qué afecta? En El el de las celulares. solapamiento. Sí, que ahorita explicó de las celdas de celular. Desde el punto de vista de las antenas, ninguna. No, no existe ninguna diferencia. Incluso como las antenas, bueno, esto como les había dicho, depende de la topología. Si las antenas de todo el conjunto de células están radiando en las mismas características, misma frecuencia, misma modulación y cosas parecidas, entonces más bien tenemos un incremento de potencia en esos puntos, ¿sí? Pero realmente la idea es seguir teniendo una recepción. Eso nada más, desde el punto de vista de las antenas. Desde el punto de vista de las comunicaciones, quizás haya algún tipo de repercusión, sin embargo, me parece que no hace ningún cambio bastante distinto. Quizás exista algún tipo de pérdidas, como les indicaba, cuando las células estén transmitiendo en frecuencias distintas, porque en algunas circunstancias se hace ese procedimiento. Por ejemplo, una aplicación que se puede visualizar en la vida real es, por ejemplo, la transmisión de un tipo de canal de televisión. El mismo canal que para ustedes se denomina canal 8, que creo que se coavisa, para nosotros es el 11. Entonces, las frecuencias de transmisión son distintas, aunque se mantiene el mismo tipo de información en en un solo proveedor, ¿correcto? Eh, Algo similar pudiera suceder en la transmisión en las comunicaciones celulares, en esos solapamientos. Si tenemos diferentes frecuencias de trabajo, entonces podríamos tener algún tipo de pérdida. ¿Sí? Sin embargo, no existe ninguna diferencia realmente. ¿Sí? Bien, vamos con otra característica más. Hasta ahorita ya hemos definido patrón de radiación, directividad y ahora vamos a observar la ganancia directiva. ¿Sí? Primero que todo hay que recalcar lo siguiente. Para cualquier área de las telecomunicaciones, incluso fuera del área de telecomunicaciones, la palabra ganancia tiene un significado específico, ¿sí? ¿Quién me puede decir a qué se refiere la palabra ganancia? ¿O qué es qué es lo que para usted significa ganancia? Cuando usted está trabajando con amplificadores operacionales, ¿qué es una ganancia? Potencia de salida que se obtiene al amplificador. Ya un poquito más claro. Es cuántas veces lo de entrada obtenemos a la salida. Correcto, es decir, exacto, ¿no? Es la incorporación de, en pocas palabras, es el incremento de amplitud.
Es el incremento de amplitud, ¿sí? Una ganancia, si usted puede hallar o hablar de ganancias de amplitudes, ganancias, es decir, tensiones, de corrientes, de potencia o de lo que usted quiera. Todo tipo de ganancia, a la final, se refiere al incremento de la amplitud de la señal. Si está hablando de ganancia de tensión, entonces se está incrementando la amplitud de la tensión. Si está hablando de la ganancia de intensidad de corriente, entonces está hablando de la amplitud, el incremento de la amplitud de la señal de intensidad de corriente, ¿correcto? Cuando está hablando de ganancia de potencia, lo mismo. A la final, el producto de la intensidad por la tensión es el resultado de la potencia, ¿no? Entonces, siempre la ganancia para nosotros tiene ese concepto, es decir, un incremento de algo, ¿correcto? Ahora, aquí nosotros tenemos como concepto de ganancia, no como un incremento de algo, porque fíjense, la idea es que nosotros podamos tener o intercambiar entre el comportamiento de una antena isotrópica y una antena real, o en pocas palabras, una antena directiva, ¿correcto? La directividad, nosotros ya acabamos de verlo aquí. La directividad simplemente es al globo que es isotrópico, vamos aplastándole en diferentes puntos y de esa forma nosotros podemos tener una radiación directiva, ¿correcto? Entonces, la ganancia directiva eh, se encuentra definida como la cantidad de potencia radiada en un punto específico del espacio, siempre medida respecto a la antena isotrópica. Vamos a ver qué significa esto. Es decir, si yo tengo una antena que está radiando de forma directiva, digamos que así, esta va a ser mi antena, la radiación va a ser directiva, ¿sí? Si tomamos un punto del espacio, por ejemplo, digamos que este punto, ¿ok? Teóricamente es un punto, perdón, ya voy a ver si le puedo mejorar. Ok, digamos que este es un punto, ¿sí? Si yo tomo un punto en el espacio, porque la antena está radiando hacia el espacio, en 3 dimensiones significa eso, ¿no? Y yo encuentro la distancia que existe entre ese punto y la antena, ¿ok? Esa distancia, a esa distancia, en ese punto específico, la, la potencia que tiene la señal va a ser muy distinta si coloco esa misma distancia en la antena isotrópica. Es decir, acuérdense que la antena isotrópica disminuye su alcance porque la radiación se encuentra de forma igualitaria en todos sentidos del espacio, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que la potencia está distribuida de manera que usted elige un punto y a esa distancia de ese punto, gira en cualquier otro sentido, va a tener la misma cantidad de potencia, va a medir la misma cantidad de potencia. Por eso es isotrópica, ¿sí? Sin embargo, cuando estamos hablando de una antena directiva, esa distancia respecto al lóbulo, a esto se le denomina lóbulo de radiación, respecto al lóbulo principal de radiación, no será lo mismo si se traslada, por ejemplo, vamos a trasladarle a esto, así. Digamos que ahora tomamos desde acá hasta acá. No es el mismo comportamiento y eso se puede evidenciar gráficamente, ¿correcto? Es decir, si ahora yo mido la misma distancia, tomando ese mismo punto,
hacia la parte posterior, vamos a observar que no tenemos una recepción o no tenemos una potencia de la misma magnitud, ¿correcto? Sin embargo, ese comportamiento sí lo tiene una antena isotrópica. Por eso es que a eso se le denomina ganancia directiva. Ahora, fíjense si el punto se hace mucho más cercano. ¿Qué va a pasar si el punto se toma más cerca? Vamos a tomarle a esta distancia, de manera que en la antena isotrópica pueda estar dentro de su radiación. Digamos que ese punto se encuentra aquí. ¿Okay? Medimos la distancia. Sería la misma respecto a la antena también isotrópica. Y ahora, ¿cuál será la relación en cuanto a potencias entre esos dos puntos cuando estamos hablando de radiación? Es decir, en esta antena real, en este punto, que es la misma distancia de esta antena isotrópica en este punto. ¿Cómo estarían relacionadas las potencias? ¿Son iguales? Una tiene más, otra tiene menos. De ser así, ¿cuál tiene más potencia y cuál tiene menos potencia? ¿Qué podrían decir ustedes? Perdón, ¿puede repetir la pregunta, Inge, por favor? A ver, hacemos nuevamente, ¿no? Si yo tomo este punto de aquí, en una antena real, y a esa misma distancia lo traslado a la antena isotrópica, en ese punto, las potencias, las magnitudes de las potencias serán iguales, serán distintos. ¿Cuál es mayor, cuál es menor en caso de ser distintos? Serían distintos, Inge. ¿Ya? Y la que tiene mayor potencia sería la isotrópica, porque la real, en cambio, va a tener pérdidas por el mismo hecho de su propagación, creo. Ya, gracias. ¿Alguien más? Tal vez tiene que ver con la cantidad de radiación que existe con respecto a ese punto. Por ejemplo, en la isotrópica, como que en ese punto está un poco más concentrado que en la directiva. Ya, bueno. eh, lo que Sí, decía el Inge, porque compañero, la ¿correcto? isotrópica está, ahí es donde recién se empieza a ejercer una presión para que se produzca esta directividad y por ende va a haber un desplazamiento y por lo que se va a dar un alargamiento y por ende va a afectar a la potencia. Eso es lo importante. Realmente es al revés, pero eso es lo importante, ¿sí? Si para que nosotros podamos tener este patrón de radiación, tenemos que presionar a la antena, a la radiación de la antena isotrópica, entonces acuérdense, toda esta presión que teníamos por acá y por acá, se está concentrando en este punto y así conformaríamos esta radiación de una antena directiva. Por lo tanto, las potencias, aunque estén a la misma distancia de la antena, no son las mismas. Primera observación. En estos puntos, aunque es la misma distancia desde la antena, no son las mismas. Segundo, al decir que estamos apretándole, entonces esa presión tiene que irse por acá, ¿correcto? Pero esa presión se está concentrando en esta partecita de acá. Aunque tengamos pérdidas, toda esta parte exterior, todo esto que se encuentra aquí, respecto a la antena isotrópica, digamos que debería ser una pérdida porque eliminamos esa radiación en esos puntos y la concentramos en el óvulo que se puede visualizar, ¿correcto? Entonces, realmente quien tiene mayor potencia en ese punto es la antena directiva, más no la antena isotrópica. Esa fue la conclusión que más bien debió ser al revés, ¿no? Ustedes lo dijeron al revés, pero es así. Es decir, en la antena isotrópica, la potencia en ese punto no es mayor, es menor, ¿correcto? Es menor. Y en la antena directiva, esa potencia es mayor. Entonces, esa relación de potencias que nosotros estamos haciendo a la misma distancia entre esos dos puntos, si las relacionamos, a eso se le denomina ganancia directiva, ¿sí? Como aquí ya tenemos una potencia mayor,
que esta de acá, aunque estamos hablando nuevamente a la misma distancia, a eso se le denomina ganancia directiva, ¿sí? Porque estamos incrementando, estamos aumentando la potencia en ese punto, estamos incrementando la densidad de potencia. ¿Por qué es densidad de potencia? Porque todo lo que debía estar en el resto se concentró y se fue solamente a ese punto. ¿Ok? Por eso se denomina densidad de potencia. Incluso ya vamos a ver un poquito más al respecto. Entonces, fíjense la diferencia con los conceptos de ganancia que tenemos en otros ámbitos de la carrera. En otros ámbitos, usted toma una cierta energía del exterior y le incrementa la energía de la amplitud de la tensión o de la intensidad, ¿correcto? Aquí, en cambio, no. La potencia de radiación para esta antena y para esta son las mismas. Digamos que las dos están radiando a 1 watt de potencia. Sin embargo, tenemos una ganancia, pero esa ganancia no significa que estemos incrementando el valor de la señal de alimentación, ¿sí? Se mantiene, pero nuevamente la ganancia se da solamente por la concentración de la radiación en un sentido del espacio. A eso se le denomina ganancia directiva. ¿Ok? ¿Sí estamos claros? Una pregunta. Por ejemplo, aquí en la antena directiva, en el extremo del lóbulo de radiación, ahí la potencia es máxima, mínima. ¿Aquí? eh, exacto, más o menos por ahí, cuando se va acercando al límite del Ujú. lóbulo de radiación. Em, las potencias se van midiendo a partir del el origen, es decir, a partir de la antena. Y realmente desde el punto de vista de la propagación, acuérdense que mientras más se propaga en un elemento, una onda se va atenuando. Realmente hasta allá se va atenuando, ¿correcto? Este, pero el comportamiento es raro, digámoslo así, porque no puede ser posible que una antena radie en un sentido y que en un punto específico haya perdido su totalidad de energía, ¿correcto? Es decir, es como si yo pasara de un punto de radiación que está justo aquí hasta un punto en el que no existe nada, que está a 1 centímetro de distancia, ¿sí? Entonces, qué es lo que nos está representando? Simplemente el conjunto de puntos en los que tenemos ganancia o tenemos señales que se superponen en fase y por lo tanto pueden seguir siendo receptadas. No sé si me hago entender. Acuérdense que eso vimos hace 3 clases anteriores. Vimos qué es lo que sucedía cuando tenemos una fuente y esta se le hacía pasar por unas rendijas. Acuérdense que teníamos esto de aquí. Y existían puntos en los que se superponían, ¿ok? Se superponen y en algunas circunstancias, cuando se superponen en fase, se sumaban y en otras se restaban, ¿correcto? Eso es lo que está pasando aquí. Entonces, no es que llega a una distancia específica y desapareció todo, no, sino que va poco a poco, pero se van superponiendo en desfase, de manera que a medida que se va obteniendo mayor desfasaje, vamos a tener mayor pérdida, ¿correcto? Y es por eso que hasta donde llega la superposición en fase es lo que para nosotros se grafica de esta forma. ¿Sí? Si estamos hasta ahí, ¿estamos claros? Sí, ingeniero, muchas gracias. Sí, ingeniero. ¿Ya? Entonces, se podría concluir que en todo el lóbulo de radiación la potencia es como constante. O sea, potencias en punto del lóbulo, la potencia es constante. O sea, Ya, desde el punto de vista en el inicio. desde el punto de vista de la medida de las potencias, el punto de radiación, que es la antena, tiene mayor cantidad de potencia. A medida que se aleja, va a ir disminuyendo. Sí, va disminuyendo. ¿Sí? Sino que Ya, gracias. lo que se había explicado es justo para este punto extremo que usted me había preguntado. El punto extremo, es decir, cuál es el comportamiento en ese punto, eso fue lo que se explicó.
Pero si vamos midiendo punto a punto, a medida que nos alejamos de la antena dentro del óvulo del patrón de radiación, obviamente va a ir disminuyendo esa potencia porque a mayor distancia, mayor longitud de la propagación, más atenuación tendremos. ¿Sí? Entonces sí, va a ir disminuyendo los valores de potencia. Muchas gracias, ingeniero. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda, pregunta? Dije, un favor, ¿puedes repetir lo que acabo de explicar? No me quedó muy claro. Solo lo último, por favor. Esto de aquí, las medidas de las potencias, decíamos que a medida que nos alejamos de la antena, vamos a tener una disminución paulatina de la potencia, ¿sí? La potencia va a ir atenuándose con la distancia. Así podríamos resumirlo. Entonces, fíjense, la ganancia directiva, al igual que la directividad, que lo vimos anteriormente, siempre es medido respecto a la antena isotrópica, ¿sí? Por lo tanto, la antena isotrópica nuevamente es el punto de referencia para cualquiera de estas características. Ya vamos a ver las otras características también. Sin embargo, de forma matemática, esta referencia de la antena isotrópica toma mucho sentido, porque incluso las unidades de medida de potencia, si queremos medir el valor de la potencia en un punto específico, entonces al medirse respecto a la antena isotrópica, aparece los decibelios respecto a la isotrópica, ¿sí? Acuérdense, potencia medida en decibelios respecto a un watt era el decibelio, ¿correcto? Respecto a un miliwatt era el dBm. Respecto a un microwatt era el dBu. Ahora, respecto a la antena isotrópica aparece el dBi, ¿sí? De ahí viene la medida dBi. Ya matemáticamente lo vamos a ver en lo posterior, ¿ok? Pero aquí está el origen de la unidad de medida dBi, ¿ok? Entonces, Ingel, DBI sería como que la unidad de medida de ganancia de la antena. Lo que pasa es que, claro, o sea, es una característica respecto a, no es una ganancia en sí, pero al estar utilizando como una unidad de medida a la antena isotrópica, desde lo que acabamos de ver, claro, o sea, quizás pudiéramos decir que es una ganancia, pero realmente no es eso, ¿sí? Em, Cuando nosotros medimos, este ejemplo casi siempre les Dije, digan, una consulta. Ahorita que nombró el DBI, recuerdo que alguna vez me enseñaron, estoy confundido, verá. El DBI en sí no vendría a ser la ganancia, pero en función del ángulo de irradiación. Más o menos así. ya vamos a adentrarnos, pero sí. Lo que pasa es que, fíjense, al yo colocar un punto en la radiación de una antena, estamos hablando en 3D, por lo tanto, sí, o sea, esas medidas se dan respecto al posicionamiento en el espacio del punto de medida, ¿correcto? Entonces, claro, hay que observar ángulos, tanto eh, desde la horizontal como desde la vertical, y así en muchos sentidos, ¿correcto? Se me fue la idea que le estaba diciendo. Ya se me fue. ¿Cuál era la consulta del compañero anterior? Que si era con respecto al ángulo No, de radiación, algo así. antes, su duda. Ah, que si el DBI se podría, o sea, como asociar Ah, con la ganancia de antena, la ganancia directiva de ya antena, me algo acordé, así. ya me acordé. Lo que les decía es que siempre les pongo este ejemplo, ¿no? Cuando ustedes miden una corriente en una tensión 5 voltios, esos 5 voltios están medidos respecto a un punto específico, ¿sí? En un circuito de corriente continua, el punto es 0 voltios, por ejemplo. Entonces, al medirlo, obviamente usted está indicando que respecto a ese punto
hay una diferencia, ¿sí? Pudiera ser mayor o pudiera ser menor. En este caso, prácticamente no es una ganancia, solamente es igual que en la medida de la tensión. La medida de la tensión se hace respecto a tierra, que es un punto de origen nada más. Aquí es algo similar. La antena isotrópica es un punto de referencia, un punto de origen para medir el resto de parámetros. Así nada más. Ahora, si se fija en este ejemplo que pusimos ahorita, claro que tendríamos una ganancia. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si hago esa misma distancia a la hora de medir, digámoslo así, pero ahora lo mido desde la antena hacia atrás? ¿Sí? Digamos que ahora lo mido hacia acá. El valor, la referencia, el punto que ahorita vamos a medir respecto a la misma distancia, ahora ya no es una ganancia, es una pérdida porque vamos a tener un valor distinto. Por eso es que no deberíamos llamarle ganancia, no hay que asociarle al DBI como una ganancia, porque también podemos tener un valor negativo, podemos tener un valor menor. ¿Sí? Si estamos ahí, sí, Entonces, díganme. entonces sería más o menos como solo la unidad de ¿De referencia? comparación de parámetros con respecto a la antena isotrópica, algo Correcto, así. sí, ¿No? correcto. La antena Ya. isotrópica es la base de la comparación, ¿correcto? El resto de antenas reales se miden respecto a esta antena isotrópica, ¿sí? Pero ahí estamos mejor, Muchas gracias, Inge. ¿ya? Bien, entonces, justo lo que acabamos de indicar. Para que nosotros podamos observar las características de radiación, siempre se hace dos cortes a nuestro patrón de radiación, ¿sí? Se hace un corte horizontal y un corte vertical. En, en algunos autores solamente lo llaman así, patrón de radiación horizontal o patrón de radiación vertical. Pero también se puede encontrar en otros autores como patrón de radiación azimut o azimutal. A mí me enseñaron como azimutal. Y patrón de elevación, ¿sí? El patrón de elevación para nosotros sería este de aquí, y el azimutal sería este de acá. Es decir, horizontal, la forma o la figura que usted observe cuando hace un corte horizontal, entonces es el azimut o azimutal. Cuando usted hace un corte vertical al patrón de radiación, entonces observa el patrón de radiación de elevación. ¿Ok? Esto respecto a la forma de nuestra antena. Recuerden que nuestra antena está ubicada aquí, así. ¿Sí? Si nosotros giramos, pues se gira también ese patrón de radiación. Y eso es lo que ustedes observaron en M. Managal. Acuérdense que nosotros teníamos dos gráficas. No sé si lo podemos visualizar rápidamente. Vamos a hacerlo. Eh, Déjenme compartirles la pantalla. Fíjense, esto es lo que nosotros observábamos en M. Managal. ¿Sí? Aquí yo abrí un archivo rapidito nada más. Aquí observamos esas dos gráficas, ¿ok? Los cortes correspondientes. Fíjense, este es el corte XY en el plano XY, y acá en cambio sería en el plano YZ o XZ, ¿correcto? XZ, ¿sí? Y lo que estamos observando precisamente son solamente esos dos cortes, ¿ok? No sé si estamos hasta ahí. Con eso nosotros ya podemos evidenciar las gráficas que nos proporcionan los simuladores, ¿sí? Vamos a continuar. ¿Qué es lo que podemos sacar de esto? Primero que todo, nos interesa los valores que se encuentran alrededor de esa gráfica, ¿sí? Observen que nosotros tenemos una circunferencia graduada, creo que también está en M. Managal. Lo tenemos aquí, solo que no se visualiza, ¿sí? Si ponemos el cursor, aquí está.
el ángulo de azimut. ¿Qué significa eso? Cuando estoy cortando de forma horizontal el gráfico, observo esa forma y además respecto al plano XY, ese sería el ángulo que me está generando de 49 grados, ¿ok? Fíjense, aquí tenemos GA, que es la ganancia, y la ganancia es menos 2,3 dBi, ¿ok? Ya podemos, ya sabemos de qué se trata eso. Y tenemos una ganancia máxima, dice, menos ganancia normal de 4,4. Ya vamos a ver de qué se trata eso todavía. Sin embargo, ya estamos relacionando. Fíjense, por acá teníamos también esas características en las cuales podemos ir observando ya en los resultados correspondientes. Aquí nosotros tenemos una ganancia en DVDs, es decir, otro tipo de medida respecto a la radiación en el espacio libre. Acá ya tenemos la ganancia en dBi. Y ya vamos a ver el resto también, ¿sí? Todavía nos queda características por visualizar. Vamos a continuar. Entonces, toda esa gráfica en la cual se encuentra representado el patrón de radiación tiene una cierta calibración, ¿sí? ¿De qué se trata eso? Primero que todo, ¿cómo se genera? Vamos a observar. El patrón de radiación se genera de la siguiente manera. Cuando nosotros tenemos una antena y realmente no sabemos cómo se radia hacia el exterior, así es en la vida real, así sucedió. ¿Qué es lo que se hace o cómo se hizo para poder determinar la forma del patrón de radiación? Eh, Simplemente se fue tomando diferentes valores, medidas, es decir, tomo un punto a una distancia específica, mido el valor de la potencia. Tomo el mismo punto alrededor de esa antena, voy midiendo y entonces me da diferentes valores de potencia. ¿Ok? A una distancia distinta, hago lo mismo, voy midiendo potencias. A otra distancia y de la misma manera, son puntos de medidas de potencia, ¿no? Nada más. Y ahora, en donde coinciden los valores, por eso es que nosotros tenemos una gráfica de 360 grados, una gráfica circular, ¿correcto? Porque las medidas se hacen idealmente alrededor de la antena. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en esas medidas, al hacer un mapa de valores, se obtiene justo una coincidencia de datos, de valores, a unas distancias específicas. Y esas coincidencias, a la hora de unirlas, genera eso de aquí, que nosotros le denominamos patrón de radiación. ¿Sí estamos claros? Y por lo tanto, para que nosotros podamos identificar qué valor de potencia tiene este punto, por ejemplo, yo necesito saber respecto al plano de coordenadas en qué lugar se encuentra, a qué ángulo respecto a la horizontal se encuentra, a qué distancia desde la antena se encuentra, y con ello se puede identificar los datos correspondientes a ese punto. ¿Sí? Por ello es que se utiliza el patrón de radiación de forma rápida, así, pero se encuentra graficada en un eje circular. ¿Ok? ¿Claros hasta ahí? ¿Preguntas, dudas? Profe, una Entonces, pregunta. dígame. Mientras más grande es el ángulo con respecto al eje central, ¿hay menos potencia o no tiene que ver nada que ver eso? Respecto al ángulo, Ajá. O sea, con el, respecto al de 90, con respecto al de 125, creo que dicen, mientras re- más grande es el ángulo, no sé cómo varía la ganancia o no. solamente, es decir, el valor de la potencia no depende del ángulo en sí mismo, sino que el ángulo es el que me parametriza el valor de la potencia, ¿sí? ¿Y qué significa eso? Que realmente la potencia depende de la dirección en la cual se encuentra la radiación.
En otras palabras, de la posición que tenga su antena. Si su antena la va a girar, la gira, digamos que en vez de tenerla verticalmente de forma total, la giramos así, por lo tanto el patrón de radiación va a ser así. Entonces, si hacemos la misma representación en esta gráfica de acá, algo parecido a esto, entonces quizás veamos una relación con el ángulo, pero no tiene nada que ver con el ángulo. Nuevamente, el ángulo no es el que mide a la potencia. Perdón, la potencia no es la que está medida respecto al ángulo, sino más bien es al revés. ¿Sí? El ángulo mide la potencia, representa la posición de un punto específico para determinar la potencia, así nada más. Entonces, para responderle a la pregunta, cuando nosotros nos alejamos del ángulo de la horizontal, vamos a ir observando una disminución de la potencia. Es igualito que lo que dijimos. Mientras más me alejo de la antena, voy a tener una disminución del valor de esta potencia. ¿Correcto? Eso tenerlo muy en cuenta, por favor. ¿Estamos claros? Frío con camiseta. Dígame, perdón. Puse como pijama, ya me quedé como pijama, estaba durmiendo. La camiseta de mi pareja me voy a poner completamente. Ah, no es conmigo. Ya, ok. ¿Cómo lo trajiste? ¿Quieres ver? Ok. Entonces, de esto se saca otra característica adicional. El ángulo del haz, ¿sí? Para nosotros, a esto, recuerden que ya nos alejamos de esto de acá, ¿sí? De esto, sabemos que hacia atrás, es decir, esto es solamente una representación frontal. Vamos a hacerlo. Esto es una representación frontal cuando cortamos al patrón de radiación de forma vertical, ¿correcto? Y si cortamos de forma horizontal, entonces tenemos este comportamiento. Sin embargo, sabemos que como es en 3D, como muestra esta figura, hacia atrás debe existir todavía el contenido que lo representa, ¿correcto? Sin embargo, ya para los análisis posteriores, solamente nos quedamos con esto de aquí. Es decir, es como si nos olvidáramos de que hacia atrás existe algo y de que hacia adelante también existe algo. ¿Ok? Sin embargo, existe, ¿correcto? Existe. Entonces, primero que todo, ¿qué es lo que vamos a observar aquí? A esto, al corte que lo hicimos, al corte vertical, el resultado de ese corte se le denomina plano E. Y al otro corte se le denomina plano H. ¿Por qué? Porque nos representa el comportamiento de los campos eléctricos y magnéticos. ¿Ok? Y recuerden, dentro del punto de vista de las comunicaciones, se había indicado que el campo magnético prácticamente no lleva información en sí y por lo tanto no nos ayuda o no nos sirve de mucho analizarlo. Por eso se le analiza siempre al plano E. ¿Ok? Sabemos que existe un plano H, sabemos que en algo sí nos va a servir. ¿En qué nos va a ayudar el plano H? Simplemente a identificar si existe una distribución de potencia hacia arriba. Sin embargo, nosotros no nos vamos a comunicar hacia arriba en el cielo o hacia abajo en la tierra. Siempre nos vamos a comunicar hacia nuestros costados, ¿correcto? Por lo tanto, el plano E es el que nos determina la dirección en la cual nos estamos comunicando o la dirección en la cual estamos enviando la señal. Y por lo tanto, cuando vamos a recibir, sabemos en qué dirección va a venir la señal, ¿ok? Entonces, por esa razón, por esa cuestión, siempre se le analiza al plano E. Nuevamente, ¿no? El plano H solamente nos ayuda a evidenciar si existen radiaciones que no nos interesan nada más. Entonces, en el plano E aparece,
o mejor dicho, quizás antes de ir allá. Les había indicado que existen lóbulos, ¿correcto? Antes de ir al análisis de esto, me gustaría observar esto de aquí. Es decir, tenemos un lóbulo principal, bueno, aquí se encuentra, es es aquella dirección en la cual se concentra la mayor cantidad de potencia, ¿sí? Tenemos lóbulos secundarios, fíjense, aquí se evidencia, lóbulos secundarios, lóbulos traseros o lóbulos posteriores, que están aquí, y además los espacios en blanco, los nulos, donde la onda se cancela y no existe ningún tipo de señal, ¿ok? Entonces, fíjense, incluso esos nulos se pueden encontrar muy cerca de la antena. Por lo tanto, cuando usted se encuentra sin señal y quiere tomar una cierta cantidad de señal acercándose a la antena, si no se coloca en la dirección correcta, pudiera incluso no recibir nada. ¿Ok? Eso tenerlo muy en cuenta. Entonces, hay que tomar en cuenta de que siempre vamos a tener un lóbulo principal, lóbulos secundarios, lóbulos posteriores y nulos. Porque esto hace que nosotros podamos representar al patrón de radiación en el sentido de radiación, ¿sí? Ya vamos a ver de qué se trata. Bien, entonces vamos a regresar acá. Si para nosotros este es el lóbulo principal, ¿ok? En este caso es omnidireccional, por lo tanto el lóbulo secundario sigue siendo igual, ¿correcto? A ese lóbulo principal vamos a hallarle menos 3 dB, es decir, aquí para nosotros se va a determinar como la distancia, es decir, este puntito de aquí, es la distancia máxima a la cual vamos a obtener el alcance mayor de la radiación. En ese punto vamos a tener un valor de potencia del cual vamos a restarle 3 dB. Gráficamente, eso se puede observar en M. Managal. No sé si se fijaron. Aquí nosotros podemos evidenciar las separaciones entre estas circunferencias. Es un valor específico de potencias. Fíjense, aquí tenemos el punto cero, que es el punto máximo de la radiación. Aquí está el punto de menos 3 dB. Acá está el punto de menos 10 dB, es decir, toda la potencia. Aquí vamos a verle de mejor manera. Si yo cojo este punto, como corresponde al menos 10, entonces aquí yo tengo menos 10 dB. Si cojo este punto, corresponde a la circunferencia de menos 10, por lo tanto tengo menos 10 dB. Entonces, fíjense, incluso esto responde a la pregunta que decía el compañero. ¿Cuál es la relación respecto al ángulo si tengo mayor o menor potencia? Realmente no es así. Alrededor de la radiación de la antena, en círculos iguales, los valores de la potencia son los mismos. Si voy más acá, yo voy a tener menos 3 dB en cualquier punto que yo vaya tomando alrededor de esta circunferencia. ¿Ok? Entonces, este punto de menos 3 dB es muy importante porque me genera un ángulo denominado ángulo del haz. Vamos a verlo aquí. Si decimos que aquí es el punto de menos 3 dB y ahora realizamos una línea recta, el corte que tiene con los puntos extremos, que sería este de acá y este de acá, vamos a unirlos con el centro de la gráfica, es decir, vamos a hacerlo así. Y vamos a hacerlo así. ¿Sí? Al ángulo que usted mida entre estas dos líneas de color azul que acabamos de realizar, se le denomina ángulo del haz. Como estamos hablando en 3D, se le denomina ángulo sólido del haz del lóbulo principal del patrón de radiación. ¿Ok? Tomarán nota de eso, por favor. También sale en pruebas. Nuevamente, el ángulo del haz, dígame.
A eso mismo me voy a preguntar si el ángulo del haz siempre se mide a menos 3 dB o ser medido a cualquier Siempre. diferencia de dBs como estamos a menos 10, siempre a No, menos 3. siempre a menos 3. Ese es el punto de referencia, ¿sí? Menos 3 dB del valor máximo del extremo es el que siempre se toma como punto de medida para el ángulo del haz. Ya, muchas gracias. ¿Ya? ¿En qué nos ayuda esto? Fíjense, cuando nosotros estamos realizando un enlace punto a punto, este ángulo nos ayuda a identificar la orientación de nuestra antena, ¿sí? Es decir, en algunas circunstancias, o mejor dicho, cuando ustedes ya entren a otras asignaturas, van a tener que hacer un enlace punto a punto orientando a las antenas de forma correcta. Eso es sencillo si quiero hacer, digamos que a 100 metros, creo, no sé si hasta eso sea difícil, orientarles de forma directa, ¿correcto? Recuerden que a la final una onda electromagnética es luz, por lo tanto viaja en línea recta, por eso es que hay que colocarles en línea de vista, ¿correcto? Entonces, a distancias cortas, facilito. Pero ¿qué pasa cuando estamos tratando de alinearles a distancias del orden de los kilómetros? ¿Sí? A 100 kilómetros, 50 kilómetros, 20 kilómetros, ¿correcto? Entonces, este ángulo del haz me permite identificar, o mejor dicho, es el ángulo en el cual se encuentra la mayor concentración de radiación de la energía. ¿Sí? Por lo tanto, si yo ya conozco y puedo alinearle con el otro, aunque no esté en la línea de vista exacta, aunque tengan una diferencia, un desfasaje, digámoslo así, en la posición, mientras se encuentren dentro del ángulo del haz, vamos a tener recepción, buena recepción, sin problemas entre antena transmisora y antena receptora. ¿Sí? Para eso sirve el ángulo sólido de las. La eficiencia de las. Fíjense, ¿de qué se trata la eficiencia de las? ¿Qué pasa cuando el ángulo aumenta o cuando disminuye? ¿Cuál sería el cambio que ustedes van a ver si esos ángulos aumentan o disminuyen? ¿Qué pasaría si se encuentra este gráfico atachado hacia abajo y hacia arriba desde los extremos? Disminuirá este ángulo del haz. Si se incrementa, es como si en vez de atacharle desde los extremos superiores e inferiores, lo atachamos desde el extremo izquierdo y derecho. Ahí se incrementaría el ángulo sólido. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo eso? Lo que nos está diciendo es que yo puedo tener una antena más directiva o menos directiva en dependencia del ángulo del haz que usted esté trabajando. ¿Ok? Entonces, el ángulo del haz es una medida no directa de la directividad que tiene el patrón de radiación de una antena. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a ello, la eficiencia del haz lo que me indica es, yo necesito una antena muy directiva o no muy directiva. ¿Quién me está avisando eso? El haz, el ángulo sólido del haz. Simplemente a eso se refiere la eficiencia del haz. ¿Ok? Entonces, si yo necesito una antena muy directiva, y realmente en mi diseño no me sale así, entonces estoy perdiendo la eficiencia de radiación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el resto de radiación se va a perder. Entonces, el ángulo sólido de las me dice o me da características de la directividad, de la eficiencia, además me indica la forma en la cual puedo orientar mis antenas y además me indica otra cuarta característica. 4 características con el haz, ¿correcto? El haz es esto, ¿no? El haz es lo que denominamos patrón de radiación. El lóbulo principal, a él le denominamos haz, ¿sí? Porque estamos hablando de luz. Entonces, la cuarta característica que me indica el haz de radiación
también es el ancho de banda. Existe una forma de representarlo esto en 2D. Si nos quitamos del espacio y nos vamos al plano, simplemente al hacer un enlace gráfico, desde este punto de menos 3 dB hacia el eje Z y desde el otro punto de menos 3 dB hacia el eje Z, la distancia que se encuentra entre esos dos puntos, medidas en frecuencia, porque también existen gráficas de frecuencia, a eso se le denomina ancho de banda de radiación. ¿Ok? Entonces, 4 cosas con el AS. Enlace, es decir, orientación, eficiencia, directividad y ancho de banda. ¿Correcto? No olvidarse eso, por favor. Esto ya lo vimos. Y vamos a pasar a esto. Polarización de una antena. Tal vez dudas hasta ahí, antes de pasar. ¿Alguna duda, inquietud? Bien. Polarización de una antena. Desde el punto de vista de la forma en la cual viajan las ondas electromagnéticas, se puede evidenciar la polarización de la antena, ¿sí? Es decir, las ondas electromagnéticas tienen una polarización y un cierto tipo de antena puede ayudar o favorecer a un tipo de forma de radiación, a un tipo de polarización. Por lo tanto, las antenas también tienen polarización, ¿correcto? Primero, las señales, las ondas electromagnéticas, pueden moverse de una forma lineal, por eso tienen polarización lineal, o pueden tener una polarización circular. Si la polarización circular no genera realmente, es decir, así de sencillo, ¿no? Si nuestra señal está simplemente es sinusoidal, es plana, no gira en torno a un eje, entonces es lineal. Si ahora, en cambio, en vez de ir de forma plana, gira también respecto a un eje, entonces tenemos una polarización circular. Pero si esa polarización circular se encuentra deformada en cualquiera de los ejes, entonces tenemos polarizaciones elípticas, ¿sí? Son 3 tipos de polarizaciones de las ondas y por lo tanto de las antenas. Cada tipo de antena favorece a una forma de radiación y por lo tanto las antenas también tienen polarización. ¿De qué se trata la polarización? Fíjense, tenemos aquí. La luz es una onda no polarizada. Tiene una propagación en todos los sentidos, ¿sí? Sin embargo, cuando se le hace pasar por una ranura, tal como vimos en un ejemplo anterior, en una clase anterior, la onda solamente permite que pase, o mejor dicho, la ranura solamente permite que pase un cierto tipo de señal. ¿Ok? Y el resto de la onda se queda por fuera o se elimina. Por lo tanto, a eso se le denomina polarización de la señal. Entonces, en nuestro caso, las ondas se encuentran polarizadas de forma lineal si cuando observamos respecto al eje X, Y y Z, solamente se mueven de una forma lineal. Por lo tanto, fíjense, el reflejo que tiene en los ejes es lineal y por eso se denomina lineal. Acá nosotros tenemos un reflejo circular en el plano XY o en el plano, bueno, en el plano XY en este caso, ¿sí? Y acá el reflejo es elíptico, ¿ok? Las antenas, las más básicas que hemos visto hasta ahora, la dipolo, siempre tiene una polarización lineal. Y en la vida práctica, ¿cómo controlamos esa polarización? Simplemente por la forma en la cual la incorporemos. Por lo tanto, si tenemos una antena así, vertical en el espacio,
nuestra señal va a salir así, polarizada linealmente hacia arriba y hacia abajo. ¿Ok? Si la orientamos de forma horizontal, nuestra señal va a salir así. Sigue siendo lineal, pero ahora es hacia arriba. Si ahora le alineamos de forma, de cualquier otra forma, va a seguir el mismo patrón. ¿Ok? ¿Para qué nos sirve la polarización? Primero, acuérdense que cuando nosotros tenemos señales, ondas electromagnéticas eh, perpendiculares, entre sí no tienen ninguna interferencia. Y esto ayuda bastante a la hora de las comunicaciones. Si yo tengo dos antenas polarizadas de diferente manera, aunque trabajen a las mismas frecuencias, aunque trabajen con potencias iguales, no existirá ningún tipo de interferencia. ¿Ok? Ahora, eso también lleva a, a conocer de que si mi antena transmisora tiene una polarización lineal y esa polarización lineal es horizontal, mi antena receptora tiene que tener la misma polarización que ella para que pueda receptar esa señal. Si no coinciden estas dos polarizaciones, estas dos antenas con la misma polarización, no vamos a tener una comunicación. ¿Ok? Entonces, para eso, eso tiene como utilidad una de las utilidades, la polarización. Por otro lado, ¿qué más podemos tener? Cuando estamos hablando de polarizaciones de las señales, fíjense qué es lo que vamos a poder observar, o mejor dicho, en esta gráfica de aquí. Obtuvimos una señal polarizada verticalmente y lineal a partir de una señal omnidireccional, es decir, una señal circular. Desde ese punto de vista, en los sistemas de comunicaciones es mejor tener una antena transmisora en polarización circular y una antena receptora en polarización lineal, porque no necesito hacer coincidir lo mismo, ¿no? Si tengo dos dipolos a 10 kilómetros, imagine la forma de colocarles de manera correcta entre las dos antenas, es prácticamente casi imposible. Por lo tanto, la ventaja de la polarización es esa. Si yo tengo un transmisor con polarización circular, sin importar dónde se encuentre el receptor, si tengo una polarización lineal en el receptor, voy a tener señal en cualquier instante. ¿Sí? Tengo una comunicación, un enlace entre estas dos antenas. Eso desde ese punto de vista. Ahora, ¿qué pasa si solamente tengo antenas de polarización circular? En este caso, en cambio, surge otro problema. La polarización circular se puede obtener de dos maneras. Un movimiento en el sentido horario o en el sentido antihorario. En el sentido horario se le denomina polarización circular a derechas. En el sentido contrario sería polarización circular a izquierdas, ¿correcto? Entonces, si tenemos una comunicación entre dos antenas de polarización circular, tienen que tener la misma orientación, ya sea a derechas o a izquierdas las dos antenas. Entonces, no es muy conveniente tener una transmisora y un receptor circular, porque también podríamos tener o podríamos caer en el mismo problema. ¿Ok? De la misma forma, nos puede convenir también tener una antena transmisora con polarización lineal y tener una antena receptora con polarización circular, porque también va a recibir todas las señales que vengan de cualquier lugar. ¿Ok? Ahora, eso también nos indica que podemos tener problemas de interferencias. Si existen dos señales a la misma frecuencia, nuestra antena de polarización circular va a recibir las dos señales y al final se van a superponer y vamos a tener interferencias. ¿Ok?
Entonces, la polarización nos ayuda a la comunicación también, a la comunicación correcta. Si no tienen polarizaciones correctas, las antenas no se van a comunicar. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Dudas? Entonces, a la final hay que acordarse de que el patrón de radiación, en este caso en un dipolo, se encuentra siempre como una rosquilla, y esa rosquilla, aunque usted le gire la antena, la rosquilla siempre va a estar alrededor de esa antena, ¿correcto? Eso no olvidarse. Bien, entonces vamos a ir terminando. Vamos a hacer un repaso final. Me ayudan respondiendo las preguntas, por favor. Bien, vamos con la primera. ¿A qué se le denomina patrón de radiación? ¿Quién me ayuda? Es la forma en que se irradia la señal. Correcto, así de rápido y de fácil. Ok. Siguiente pregunta. ¿Qué diferencia existe entre ganancia y ganancia directiva? A ver. En términos de ganancia en general, simplemente se define como el aumento de algún patrón o de alguna amplitud. En ganancia directiva ya podemos decir que es el aumento de la densidad de potencia de nuestra antena. Correcto, sí, correcto, eso es bastante correcto. Es la acumulación, ¿no? Es el incremento o la acumulación de densidad de potencia en un punto específico del espacio, ¿no? Eso es correcto, gracias. Siguiente pregunta, ¿qué utilidad le podemos dar al ángulo sólido de un patrón de radiación de una antena? Eh, la directividad de la antena, ¿Ya? la orientación de la antena ¿Ya? Y la eficiencia. y la eficiencia de la antena. El ancho de banda también, depende del ancho de banda de la Correcto, antena. gracias, correcto. Y última pregunta, ¿cómo se obtiene el ángulo sólido del patrón de radiación? A menos 3 dB del Del borde patrón de radiación de de general. radiación se une desde el origen hasta esos dos cortes que están a menos 3 dB. Listo, es decir, del lóbulo principal, eso no olvidarse, ¿no? Ajá, del lóbulo. Del lóbulo principal. Casi me olvido, discúlpenme, aquí tenemos en M. Managal. Vamos a ir a observar otras características. Fíjense, aquí nosotros tenemos F sobre B. Cuando nosotros visualicemos esto, lo que nos está indicando es la relación entre los lóbulos, el lóbulo principal y los lóbulos posteriores o traseros, ¿correcto? Esto me da una cierta referencia también de la directividad y de la ganancia que nosotros podemos tener. Entonces, en pocas palabras, tomo un punto en el patrón perdón, en el lóbulo principal y a la misma distancia hacia atrás tomo otro punto adicional. La diferencia o la relación de las potencias entre esos dos puntos me genera esto de aquí, ¿correcto? A esto se le denomina relación principal frontal y posterior, ¿sí? A eso se le denomina esto. Entonces, esta es otra característica que ustedes pueden visualizar y que también se utiliza dentro de las comunicaciones. Nuevamente, la relación del lóbulo principal y lóbulo posterior, ¿ok? Aquí nosotros tenemos las ganancias en los ángulos de elevación. Este es el tipo de tierra que lo utilizábamos acá. Y no tenemos nada más. Con ello ya ustedes pueden utilizar el software M-Managal de forma total. ¿Ok? Y estamos listos Inge, quizás para algún proyecto. Dígame. yo tengo una pregunta. Para generar las gráficas de los lóbulos, ¿qué magnitudes se les asocia a los ejes? Por ejemplo, en el eje X que va, en el Y y en el Z. Por ejemplo, si yo quisiera graficar eso en MATLAB, por ejemplo, ¿cómo pudiera hacer eso de ahí? Lo que pasa es que no sé, ¿cómo le digo? No existe una coordenada que se represente en el eje X y una en el eje Y.
acuérdese que solamente es el corte del patrón de radiación. En todos los sentidos, alrededor de la antena, se encuentra la potencia, ¿sí? Entonces no hay potencia versus algo, simplemente es la potencia, solo que realmente son gráficas circulares, tal como vimos alrededor de una circunferencia, correspondía a un valor de potencia específico. Es solamente eso, es una graduación de tipo polar, no es una gráfica de tipo rectangular, ¿sí? Entonces, si usted quiere graficarle en MATLAB, debe utilizar una gráfica polar, no una rectangular. Por lo tanto, voy a compartirle aquí. Es decir, al estar hablando de una gráfica de tipo polar, se estaría graficando la magnitud y el ángulo, ¿sí? Por eso aquí nosotros tenemos esto como magnitud. A medida que se aleja del centro de la gráfica, va cambiando la magnitud de la potencia, ¿sí? Y por otro lado, el ángulo, que nosotros lo vemos como los ejes XY, pero realmente los ejes XY solo están para hallar el ángulo de posicionamiento nada más del patrón de radiación o de algún punto específico, ¿correcto? Entonces, eso tomarle muy en cuenta. ¿Sí? ¿Sí estamos claros hasta ahí? Sí, muchas gracias, Inge. ¿Ya? Entonces,